Muy buenas a todos. Hoy les vengo a demostrar cómo hacer una simple conexión en el simulador Cisco Tracer. Ok, lo primero que tenemos que hacer es añadir un switch y PC a la red. A las PC nosotros le podemos cambiar el nombre y a lo que es el switch también. En esta ocasión estableceré como nombre las PC, PC1, PC2, PC3 y PC4. Después con un cable recto vamos a establecer conexión de un puerto Ethernet del switch a los puertos Ethernet de las PC. Bueno, ahora lo que tenemos es comunicación. Ahora lo que tenemos es conexión, no comunicación. Entonces lo que vamos a tratar de hacer es establecer comunicación entre los dispositivos. Pues lo que vamos a hacer a continuación es agregar un router a nuestra red y lo vamos a configurar. Lo que vamos a hacer es ingresarle un puerto Fast Ethernet a nuestro router. Primero, antes que todo, lo vamos a apagar. Entonces después agregaremos nuestro puerto Fast Ethernet y vamos a agregar un serial. Entonces no olvidemos encender el router y ahora podemos conectar nuestro router con el switch. Ok, ahora entramos a lo que es para configurar la IP del router. Eso lo hacemos mediante una secuencia de códigos que lo primero que tenemos que ingresar es enable. Después vamos a ingresar la configuración de la terminal y después vamos a ingresar el comando interfaz fast ethernet 0 pleca 0. Después tenemos que agregar lo que es la IP del router. Insertamos el código IP add y en esta ocasión le pondré 198
perdón, 192.168.0.1, que va a ser el IP del router, y la máscara de red clase C, que va a ser 255.155.155.0. Después ejecutaremos el código no shutdown y guardaremos la configuración con el código end y después WR para que se guarde la configuración. Ahora lo que vamos a hacer es configurar la PC, en donde aquí estamos ingresando lo que es la IP de la PC, que sería 192.168.0.2, ya que la IP del router es 1, entonces por eso estableceríamos aquí el 2. Automáticamente nos dará la máscara de red, como pueden ver, y donde la puerta de enlace estableceremos el IP de nuestro router. Eso se tiene que hacer con las PC conectadas, y el mismo proceso se haría con toda la PC. Bueno, ahora ya con nuestras PCs configuradas podemos hacer lo que es la prueba de comunicación, que sería enviando un mensaje de una PC hacia otra PC. Y como pueden ver, fue exitoso. Esto fue todo y espero que les haya servido. Muchas gracias.